Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que estén de maravilla, listos para otro vídeo que créanme los va a dejar sin aliento. Hoy nos sumergimos de lleno en el mundo del entretenimiento turco, en una historia que ha dado mucho de qué hablar, que sigue generando debate y que honestamente, me tiene a mí también en ascuas. Como ya habrán adivinado por el título, vamos a analizar a fondo esa noticia bomba que explotó el 1 de agosto y que sacudió los cimientos del mundo del espectáculo, la de Can Yaman y Demet Özdemir. Para aquellos que son nuevos en este canal o que quizás no están tan familiarizados con el universo de las series turcas, aunque les aseguro que después de este vídeo querrán saber más, permítanme hacerles una breve introducción. Can Yaman y Demet Özdemir son, sin duda alguna, dos de las estrellas más brillantes y queridas de Turquía. Sus rostros son conocidos en todo el mundo gracias a sus talentos, pero sobre todo, gracias a su participación en la exitosísima serie Erkencikus, que en español se tradujo como Pájaro Soñador. Imaginen una historia de amor llena de romance, comedia, drama, y sobre todo, una química explosiva entre los protagonistas. Eso es Erkencikus. La serie conquistó a millones de personas en todo el planeta, y la historia de Sanem y Can, los personajes interpretados por Demet y Can, respectivamente, se convirtió en un fenómeno cultural. La gente se enamoró de sus personajes, de su complicidad, de sus miradas, y por supuesto, de la idea de que esa magia traspasara la pantalla. Y justamente de eso es de lo que vamos a hablar hoy. No solo de la serie, que ya es un clásico, sino de una noticia que estalló el 1 de agosto y que involucra a estos dos titanes de la actuación. Preparaos porque esto se pone interesante. Vamos a analizar cada detalle, cada rumor, cada foto, cada declaración. Y les aseguro que no se van a arrepentir. Así que sin más preámbulos, acomódense en sus sillas, sírvanse algo rico para beber, porque vamos a zambullirnos en esta historia que tiene romance, especulaciones, posibles reencuentros y por supuesto un poquito de drama. Ya saben. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ningún vídeo, y acompáñenme en esta apasionante aventura. *** Un vistazo al pasado, el fenómeno Erkencikus ***. Para entender la magnitud de lo que pasó el 1 de agosto, es imprescindible que repasemos un poco el contexto. Como les decía, Erkencikus fue un éxito rotundo. La serie se convirtió en un fenómeno social. La historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad y que se enamora perdidamente de Can, el fotógrafo estrella de la empresa, conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. La serie no solo fue un éxito en términos de audiencia, sino que también generó una verdadera fiebre mediática. Los fans se volvieron locos con cada capítulo, cada momento romántico, cada conflicto. Las redes sociales explotaban con teorías, análisis de los personajes y especulaciones sobre lo que pasaría en el siguiente episodio. La clave del éxito de Erkencikus sin duda fue la química innegable entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban en la pantalla, era algo que simplemente no se podía fingir. Y los fans, por supuesto, no tardaron en notar esa conexión especial. Comenzaron a especular, a soñar con la posibilidad de que esa chispa que veían en la pantalla fuera algo más que trabajo. La serie fue mucho más que una simple historia de amor. Fue un escaparate para la belleza de Estambul, con sus paisajes espectaculares, sus calles llenas de vida y su ambiente romántico. La moda también tuvo un papel importante, ya que los personajes lucían atuendos elegantes y modernos que marcaron tendencia. Erkencikus fue una experiencia completa que combinó romance, comedia, drama, moda y cultura turca, y que cautivó a audiencias de todas las edades. *** La fama y el escudriño público ***. Como era de esperar, el éxito de la serie y la innegable química entre Can y Demet generaron una verdadera locura mediática. Las redes sociales se convirtieron en el epicentro de las especulaciones y los análisis. Cada foto, cada vídeo, cada declaración de los actores era analizada al milímetro por los fans, que buscaban pistas sobre su relación fuera de la pantalla. Los paparazzi, siempre al acecho de las noticias jugosas, no tardaron en unirse a la fiesta. Empezaron a perseguir a Can y Demet, a capturar fotos de ellos juntos en sus momentos de ocio, y a publicar rumores sobre citas, besos robados y posibles romances. La prensa turca, siempre ávida de noticias del corazón, alimentaba las especulaciones, y el público enloquecía con cada nuevo titular. En este contexto, la postura de Can y Demet fue siempre muy profesional.
Nunca confirmaron ni negaron nada sobre su supuesta relación. Se limitaban a decir que eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Esta ambigüedad, por supuesto, solo avivó la llama de la curiosidad. Los fans se aferraban a cualquier pequeña pista, a cualquier gesto, a cualquier comentario que pudiera indicar que entre ellos había algo más que amistad. La atención mediática y el escrutinio público fueron intensos. Los actores se vieron obligados a lidiar con la presión de las redes sociales, los rumores y la constante persecución de los paparazzi. A pesar de ello, ambos mantuvieron una imagen profesional y se esforzaron por separar su vida personal de su vida laboral. ***, el final de Erkenzicus, y el adiós a una era ***. En 2019, cuando Erkenzicus llegó a su fin, la decepción fue generalizada. La serie, que había sido un fenómeno global, llegaba a su capítulo final. Y con el final de la serie, las esperanzas de los fans de ver a Can y Demet juntos en la vida real parecieron desvanecerse un poco. Cada uno siguió su camino profesional. Can Yaman, que ya era una estrella en ascenso, decidió enfocarse en proyectos internacionales, con el objetivo de conquistar nuevos mercados. Demet Özdemir, por su parte, continuó protagonizando exitosas series turcas, consolidando su posición como una de las actrices más queridas del país. El final de la serie significó el final de una era para los fans. La historia de Sanem y Can había llegado a su fin, pero la magia que había existido entre los actores permaneció en la memoria colectiva. Y aunque el tiempo pasara, la sombra de Erkenzicus y la química entre Can y Demet seguían presentes. Cualquier interacción, cualquier comentario, cualquier foto que publicaban en redes sociales, era analizado al milímetro por los fans. La gente nunca olvida una buena historia de amor, y la de Sanem y Can, a pesar de no ser real, había tocado los corazones de millones de personas. El 1 de agosto, el día que encendió la llama ***. Y llegamos al momento crucial, el 1 de agosto. ¿Qué pasó ese día que generó tanta expectación y revuelo? Pues, para ser precisos, no fue un único evento, sino una serie de acontecimientos que, combinados, desataron una ola de especulaciones y revivieron la esperanza de los fans de ver a Can y Demet juntos de nuevo. Todo comenzó con una publicación en las redes sociales de Can Yaman. El actor compartió una foto que a primera vista podría parecer simple, pero que tenía un significado mucho más profundo para los seguidores más atentos. En la imagen, Can aparecía en un lugar que para los fanáticos de Erkenzicus era muy familiar, un sitio que ambos habían frecuentado durante el rodaje de la serie. La foto por sí sola no decía mucho. Pero el pie de foto fue lo que encendió las alarmas y desató la locura. Can simplemente escribió, volviendo a los orígenes. Las redes sociales estallaron. ¿Qué significaba eso? ¿Era una simple nostalgia? ¿O había algo más detrás de esa publicación? Los comentarios y las teorías se multiplicaron por miles. ¿Estaba planeando una sorpresa para Demet? ¿Estarían trabajando en un nuevo proyecto juntos? Quizás, solo quizás, estarían dándose una segunda oportunidad en el amor. Las especulaciones se dispararon. Los fans comenzaron a analizar la foto en detalle, buscando pistas, analizando cada elemento del paisaje, cada expresión de Can. Algunos incluso aseguraron que habían reconocido el lugar exacto donde se había rodado una de las escenas más románticas de la serie. El baile de Demet y el mensaje cifrado ***. Pero para añadir más leña al fuego y mantener la atención en el tema, ese mismo día, Demet Özdemir también compartió una publicación en sus redes sociales. En su caso no fue una foto sino un vídeo corto. En el vídeo, Demet aparecía bailando, radiante y feliz, con una canción que casualmente era una de las favoritas de los fans de Erkenzicus. ¡Boom! Las redes sociales se incendiaron. ¿Era una respuesta a la publicación de Can? ¿Estaba enviando un mensaje subliminal? ¿Era una señal de que algo importante estaba a punto de suceder? Los fans, que ya estaban enloquecidos por la foto de Can, encontraron en el vídeo de Demet una confirmación de sus esperanzas. El vídeo de Demet bailando se convirtió en viral en cuestión de minutos. Los comentarios de los fans inundaron la publicación, llenos de emoción y esperanza. Muchos interpretaron el baile como una señal de que Demet también estaba pensando en el pasado, en la serie y en Can. Otros especularon que la canción elegida tenía un significado especial y que podría ser una indirecta hacia Can.
La coincidencia de las publicaciones de Khan y Demet fue demasiado tentadora como para ignorarla. Los fans, que habían soñado durante años con verlos juntos de nuevo, sintieron que sus sueños estaban a punto de hacerse realidad. ***, la reacción de los medios y la alimentación de los rumores ***. Como era de esperar, los medios de comunicación turcos, siempre atentos a cualquier novedad del corazón, no tardaron en hacerse eco de la situación. Empezaron a publicar artículos y vídeos sobre el tema, analizando cada detalle, cada gesto, cada palabra de Khan y Demet. Y por supuesto, los rumores de una posible reconciliación volvieron a tomar fuerza con más ímpetu que nunca. Los programas de televisión dedicados al mundo del espectáculo se hicieron eco de la noticia. Los expertos comenzaron a analizar las publicaciones de los actores, a debatir sobre el significado de sus gestos y a predecir el futuro de su relación. Los medios de comunicación tradicionales y las plataformas digitales se inundaron de noticias sobre Khan y Demet, alimentando la expectación y la curiosidad del público. Los titulares sensacionalistas inundaron la prensa turca. Khan Yaman y Demet Özdemir, reconciliación a la vista, el reencuentro que todos esperaban, las pistas que delatan un posible romance. Los medios de comunicación utilizaron todos los recursos a su alcance para generar interés y mantener la atención del público. Los expertos en relaciones y los psicólogos también fueron invitados a participar en los programas de televisión para analizar la situación. Sus opiniones, aunque basadas en la especulación, contribuyeron a alimentar el debate y a mantener la expectación. ***, la situación sentimental y las coincidencias ***. Para completar el combo y añadirle más leña al fuego, empezaron a surgir nuevos detalles sobre la vida personal de ambos actores. En ese momento, tanto Khan como Demet estaban solteros. Khan había finalizado una relación sentimental hacía poco tiempo, y Demet, por su parte, también estaba soltera después de un breve romance. Esta situación, por supuesto, solo alimentó aún más las especulaciones. El hecho de que ambos estuvieran solteros, sumado a las publicaciones en redes sociales, a la nostalgia por Erkenci y a la innegable química que existía entre ellos, fue la tormenta perfecta para desatar la locura entre los fans. La posibilidad de verlos juntos de nuevo, tanto en la vida real como en la pantalla, se convirtió en el tema de conversación más candente del momento. Los fans, llenos de esperanza, comenzaron a soñar con la posibilidad de ver a Khan y Demet juntos de nuevo. Imaginaban una reconciliación, un nuevo proyecto juntos, una nueva oportunidad para el amor. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, de deseos de felicidad y de peticiones para que los actores volvieran a estar juntos. ***, la respuesta de los fans y las redes sociales en ebullición ***. Los fans de Erkenci, que siempre han sido muy activos en las redes sociales, se volcaron por completo en la noticia del 1 de agosto. Las publicaciones de Khan y Demet desataron una verdadera ola de reacciones. Las peticiones de los seguidores para que volvieran a trabajar juntos en un nuevo proyecto se multiplicaron por miles. Se crearon hashtags, se hicieron encuestas, se organizaron campañas en redes sociales. El fervor por la pareja de Erkenci seguía más vivo que nunca. Los grupos de fans en Facebook, Instagram y Twitter se llenaron de publicaciones sobre el tema. Se compartieron fotos, vídeos, análisis de las publicaciones de los actores y teorías sobre lo que estaba pasando. Los foros de discusión se convirtieron en verdaderos hervideros de actividad, donde los fans debatían sobre las posibilidades de una reconciliación. Las redes sociales se convirtieron en el termómetro del sentir de los fans. Cada like, cada comentario, cada compartición de contenido relacionado con Khan y Demet era una prueba de la magnitud del fenómeno. La comunidad de fans de Erkenci demostró una vez más su fuerza y su capacidad de movilización. La emoción y el entusiasmo de los fans eran palpables. La posibilidad de que Khan y Demet volvieran a estar juntos, tanto en la vida real como en la pantalla, era un sueño que muchos anhelaban. ***, las posibles explicaciones y las dudas ***. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Hubo realmente una reconciliación? ¿O todo fue una simple coincidencia, un juego de palabras y una estrategia de marketing? La verdad, como suele pasar en estos casos, es que no tenemos una respuesta definitiva. Ni Khan Yaman ni Demet Özdemir han confirmado ni negado nada sobre su supuesta relación. Ante la falta de información oficial, las especulaciones siguen siendo la tónica dominante. ¿Por qué publicaron Khan y Demet esas fotos y vídeos el mismo día?
¿Fue una simple casualidad? ¿O tenían un propósito específico? Las posibles explicaciones son múltiples. La nostalgia quizás Khan y Demet simplemente quisieron recordar viejos tiempos y divertirse un poco con la reacción de sus fans. Quizás sintieron nostalgia por la serie y por los momentos que compartieron juntos. Un juego con los fans es posible que los actores fueran conscientes de la expectación que generaban y decidieran jugar con ella, alimentando los rumores y manteniendo la atención del público. Una estrategia de marketing algunos especulan que todo fue una estrategia para generar interés en futuros Proui. Ectos de Khan y Demet. Un acercamiento real no se puede descartar que haya habido un acercamiento real entre ellos, una reconciliación o una nueva oportunidad para el amor. La realidad probablemente se encuentre en algún punto intermedio. Es posible que haya habido un poco de cada cosa. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que el 1 de agosto fue un día muy significativo para los fans de esta pareja. Un día que reavivó la llama de la esperanza y que nos recordó la magia que existía entre ellos. El legado de Erkenci-Kuş, y la espera del futuro ***. Lo que sí es seguro es que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo una de las más apasionantes y comentadas del mundo del entretenimiento turco. Y pase lo que pase, siempre tendremos Erkenci-Kuş y sus personajes para recordarnos la magia que existía entre ellos. La serie, con su encanto y su química inigualable, ha dejado una huella imborrable en el corazón de millones de personas en todo el mundo. Erkenci-Kuş no solo fue un éxito televisivo, sino que también contribuyó a la popularización de la cultura turca, a la difusión de la moda turca y a la creación de una comunidad de fans que sigue viva y activa. El legado de Erkenci-Kuş es innegable. La serie ha trascendido las fronteras y se ha convertido en un fenómeno global. Y la historia de Khan y Demet, con sus idas y venidas, con sus rumores y sus especulaciones, seguirá alimentando la imaginación de los fans durante mucho tiempo. El futuro es incierto. ¿Qué pasará con Khan y Demet? ¿Volverán a trabajar juntos? ¿Se darán una nueva oportunidad en el amor? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto los fans seguirán soñando y especulando, esperando ansiosamente cualquier señal, cualquier pista, cualquier indicio de que la magia de Erkenci-Kuş sigue viva. Conclusión, ¿qué opinas? Y bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión profunda en la noticia bomba del 1 de agosto, esa que como les prometí, los dejaría con la boca abierta. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hay algo más entre Khan y Demet? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Creen que todo fue una simple coincidencia o una estrategia premeditada? Déjenme sus opiniones y teorías en los comentarios. Me encantaría leerlas y debatir con ustedes sobre este tema apasionante. ¿Qué conclusiones sacan ustedes de todo esto? ¿Han encontrado alguna pista que se me haya escapado? ¿Tienen alguna teoría que les gustaría compartir? Los leo con entusiasmo. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. Gracias por acompañarme en esta aventura, por escucharme y por ser parte de esta comunidad. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para mí, así que no duden en dejar sus opiniones y compartir este vídeo con sus amigos y familiares. Si les gustó el vídeo, por favor, no olviden darle me gusta, compartirlo en sus redes sociales y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos. Y recuerden, la campanita les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por todo, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Y hasta la próxima aventura en el mundo del entretenimiento turco.